Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta segunda sesión de la jornada sobre Julio Verne. Es para mí un placer poder presentar hoy a Nicolás Moragues y a Pascual Bernat, los dos miembros de la Sociedad Hispánica de Julio Verne, que nos van a presentar hoy un libro. Primero, luego Pascual nos hablará del Nautilus y de 20.000 leguas de viaje submarino. Y, como decía, para mí es un placer poder presentar este libro, que además ha sido una sorpresa, ¿no? Porque cuando empezamos a hablar con Ricardo de la posibilidad de hacer estas jornadas con la Fundación Balearia, pues yo tenía conocimiento efectivamente de que había dos novelas de Julio Verne que transcurrían, que Ceuta aparecía en ellas, ¿no? Pero no tenía una idea clara de que Julio Verne había realmente llegado a la ciudad, y este libro es todo un regalo para nosotros, ¿no? Porque es el que nos demuestra que efectivamente fue así. Incorpora además el documento del cuaderno de bitácora donde el propio Julio Verne de su puño y letra nos habla de su estancia en la ciudad y de sus impresiones en la misma. Y, como digo, pues para nosotros es todo un regalo, ¿eh? No podíamos prever, cuando hace un tiempo decidimos hacer estas jornadas en Ceuta, que además íbamos a poder presentar un libro hecho exprofeso para estas jornadas, ¿no? Por lo tanto, nuestro agradecimiento y nuestra admiración al trabajo que habéis hecho, ¿no? Volveros a agradecer estas jornadas, que han sido magníficas y creo que han sido muy interesantes. Y yo nada más, pues dar paso primero a que vosotros habléis del libro y su presentación, y después a la conferencia de Pascual. Muchas gracias. Me voy a sentar con el público para disfrutar y escucharos. Muchas gracias. Bueno, pues con una presentación así, poco más que decir ya, ¿eh? Bueno, efectivamente es un libro que hemos sacado a propósito para estas jornadas que hemos desarrollado en Ceuta. Muchos de ustedes ya han venido con nosotros, hemos hecho una ruta literaria, hemos hecho una exposición en colaboración con la biblioteca y con la Fundación Balearia, también una serie de conferencias. Hoy tenemos la última interesantísima sobre 20.000 leguas de viaje submarino, donde, bueno, Pascual ya nos dirá, pero pasó muy cerquita de aquí el Nautilus. Y aparte de ello, pues hemos sacado un libro a propósito para estas jornadas. En cuanto nos dijeron que sí, que efectivamente íbamos a llevar a cabo estos días compartiéndolos con vosotros y explicando un poquito esa relación, ese vínculo tan estrecho entre Verne y Ceuta, pensamos en la idea de recopilar toda la información que tuviésemos y que encontrásemos y poderla trasladar a un libro. Siempre pensamos que era una oportunidad muy bonita para dejar plasmado todo ese conocimiento. En un principio surgieron ciertas dudas, a ver si teníamos información suficiente con la que poder sacar un libro. Bueno, pues al final lo que hemos conseguido es recopilar, eso ha sido relativamente fácil, recopilar los capítulos de dos libros que hablan directamente de Ceuta en la bibliografía de Verne, como son Matías Sandorf y Héctor Servadac, de los cuales hemos hablado ampliamente estos días. Se recogen íntegramente aquí. Pero además hemos dado un paso muy importante. Verne, cuando estuvo aquí, escribió sus experiencias, lo que él vivió, en el cuaderno de bitácora de su barco, el San Michel 3. Esto figura aquí, luego podrán ver ustedes, que es una letra menuda, difícil de entender, complicada. La letra de Verne, desde luego, no es que fuese la mejor caligrafía que existía. ¿Qué hicimos? Se la mandamos al mayor estudioso de Julio Verne que existe actualmente en el mundo, que es socio y colaborador nuestro, se llama Volker Dess, es un alemán que reside por el norte de Alemania, y con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, consiguió transcribir lo que ponía el texto. Él nos comentó que años atrás lo intentó, pero que no pudo, pero que bueno, y dijo, para esta ocasión se lo merece, haremos un esfuerzo aún mayor, y consiguió transcribir prácticamente la totalidad. Una vez lo teníamos, ya supimos lo que Verne hizo aquí. Luego simplemente fue contrastar con lo que los personajes de la novela hacen, y pudimos ver que al fin y al cabo la acción de esos personajes no fue más ni menos que lo que Verne hizo en persona. Eso sí, luego novelando su acción, metiéndole una chispa de imaginación y aventuras, y así pues poder narrar unos capítulos interesantísimos en la ciudad de Ceuta.
Aparte de ello, hemos hecho una introducción biográfica para que la gente, cuando entre a leer el libro, pues conozca un poquito más sobre quién fue Verne, qué es lo que hizo, cuáles son sus grandes logros. Y en resumidas cuentas nos ha salido un librito de bolsillo fácil de llevar de 178 páginas. Aprovechando que estamos aquí, hacemos lo que es la presentación oficial. Aún no figura en nuestra página web para la venta en ningún otro sitio, lo tenemos aquí. Y bueno, si alguno de ustedes estuviese interesado, pues son 12 euros que están a la venta a su total disposición. Aparte de eso, simplemente ya para finalizar, y no quisiera entretener porque sé que luego tenemos la conferencia y tenemos un montón de actividades más esta tarde, que la gente quiera el teatro y no sé qué cosas más hay, simplemente comentar dos cositas. Uno, que todas las ilustraciones originales de los libros están aquí dentro, y luego dos ilustraciones en concreto. La primera, la de la portada, que es de Matthias Sandorf, la de los personajes llegando a Ceuta. Y en la contraportada, la de Héctor Servadac, dos personajes principales, señalando a la ciudad de Ceuta. Y por último, y ya para acabar, el título: Verne es la perla del Mediterráneo. Fue un título que estuvimos barajando. Sabemos que es uno de los eslogans de la ciudad, desde luego mucho más poético que decir Verne y Ceuta, ¿no? Pues Verne, la perla del Mediterráneo, esperamos que sea un libro de su interés y que disfruten conociendo aún más la relación entre el gran escritor universal Julio Verne y nuestra querida Ceuta. Muchas gracias. Y bueno, le damos el paso a Pascual Bernat, que nos hablará de una manera interesantísima sobre 20.000 leguas de viaje submarino. Buenas tardes. Pues sí, cuando preparamos estas jornadas, estaba previsto que Javier Urdanibia, otro de nuestros socios, hiciera una conferencia sobre Verne. No pudo ser porque se puso enfermo. Ayer lo suplimos con la biografía. Los que estuvisteis aquí pues ya lo visteis. Y yo había preparado ya de entrada pues algo que tuviera relación con el mar, ¿no? Porque ahora lo estaba comentando con David. Ceuta es una ciudad marítima por todas las partes, ¿no? Y además es una ciudad mediterránea, esta perla del Mediterráneo a la cual alude el libro y la que ha dicho Nico. Y entonces la novela por antonomasia dedicada al mar es 20.000 leguas de viaje submarino. Ahora, si me preparan el vídeo, el PowerPoint, comenzaríamos a explicar un poco lo que yo haré. Básicamente es explicaros el argumento. Perdón. Lo que os decía, lo que haré básicamente es explicar un poco el argumento de 20.000 leguas de viaje submarino, glosando un poco los personajes, la trama, etcétera, y focalizando un poco en uno de sus capítulos, que el capítulo se llama 48 horas en el Mediterráneo en 48 horas. Por eso he titulado esta presentación con este nombre de 48 horas en el Mediterráneo. Y además, ya lo explicaré en su momento, pero el viaje en el Mediterráneo es casi todo sumergido, con muy pocas salidas a la superficie, porque el Nautilus y Nemo, de alguna manera, son como prófugos, y en el Mediterráneo es un lugar donde el Nautilus no se puede esconder porque es un mar cerrado, y ahora os lo explicaré, pero el Nautilus es una nave que está perseguida por las autoridades mundiales. Ahora os explicamos esto. Bueno, aquí yo siempre empiezo mis presentaciones presentando a Verne. Verne hoy no lo voy a presentar porque ya lo presentamos ayer. Y
Pero bueno, entramos ya directamente a la novela. Aquí os he puesto unas imágenes de los frontispicios que normalmente acompañan a las novelas de Jules Verne. Una de las características de las novelas de Jules Verne, que ayer no lo mencioné, pero ahora aprovecho para decirlo, es sus grabados. Los grabados son magníficos, ¿eh? Están dibujados por grandes expertos de la época, y evidentemente esto le daba un valor añadido a las obras, ¿no? Aquí estos frontispicios pues de alguna manera ya auguran una historia pues que va a fraguarse en las profundidades marinas, oceánicas, y va a estar llena de aventuras. La primera diapositiva que me gustaría comentar es esta, ayer ya la pasé también. Es la típica cuando se quiere presentar al Capitán Nemo. ¿Quién es Nemo? El Capitán Nemo es uno de los personajes más bien configurados y más bien tratados de la obra de Verne. Es un prófugo, como decía antes, porque él está buscado por la justicia, no la justicia de un país concreto, sino la justicia internacional, encarnada un poco por la justicia de los Estados Unidos, porque en ese momento, en el siglo XIX, los Estados Unidos estaban tomando un papel internacional muy importante, y Verne admiraba a los Estados Unidos, igual que tenía una cierta animadversión hacia los ingleses, que en la realidad en el siglo XIX eran los que mandaban en el mundo, porque tenía un imperio colonial muy grande. Pero bueno, Estados Unidos es una potencia incipiente. Y entonces, ¿por qué persiguen a Nemo? Porque han descubierto que su nave, que al principio creían que era un monstruo marino, se encarga de hundir algunas fragatas, sobre todo inglesas, de guerra, básicamente buques de guerra, y entonces por eso lo persiguen, ¿no? Y Nemo es un personaje que hace esto porque es una persona que tiene un corazón muy lleno de rencor, y de rencor hacia los ingleses, porque él representa, esto en esta novela no se saben 20.000 leguas de viaje submarino, pero después en otra, que es La isla misteriosa, se descubre toda la realidad de Nemo. Entonces, si leéis 20.000 leguas de viaje submarino, esto que os voy a decir no aparece, pero ya os lo digo para caracterizar la figura de Nemo. Pues eso, Nemo es según Verne, es como un antiguo príncipe hindú, al cual pues los ingleses en su guerra colonial contra los hindús pues han asesinado a su familia, y él clama venganza, ¿no? Él quiere tomar venganza, y por eso ha construido el Nautilus para navegar por el mundo, con el objetivo de, por un objetivo misantrópico, alejarse de la humanidad, pero al mismo tiempo, en cuanto tiene oportunidad, pues atacar a los que le han causado la gran desgracia del asesinato de toda su familia, su mujer y sus hijos. Esto es lo que está en la novela, pero no es la primera intención de Verne. La primera intención de Verne quería, más o menos con el mismo argumento, pero quería cambiar la nacionalidad de Nemo y de los opresores de Nemo. Y al principio Verne pintaba a Nemo como un noble polaco que había sufrido la represión de Rusia. Pensemos que en el siglo XIX Polonia formaba parte del Imperio ruso, y se habían sucedido muchas protestas del nacionalismo polaco contra el dominio ruso. Y entonces Verne, que siempre era muy sensible a todos los temas de la libertad, lo veremos más adelante también, pues pensó en encarnar en Nemo a un noble polaco que luchaba contra los zares rusos. El editor de Verne, Hetzel, que ayer ya lo presentamos,
era una persona pues que evidentemente tenía su objetivo, como ya lo decimos, de educar a través de la literatura, proveyendo conocimientos y deleitando a los lectores, pero también al mismo tiempo vigilaba pues sus intereses comerciales. Hetzel era editor también de muchos autores que, el mismo Verne, que tenían muchos lectores en Rusia, porque en el siglo XIX el francés era una lengua muy utilizada en los círculos nobles de la aristocracia rusa, pero también en la burguesía y en la clase intelectual, ¿no? Entonces, claro, se le planteó la duda, bueno, no la duda, lo tuvo muy claro, censuró a Verne, no puede ser un polaco, porque si es un polaco y que se quiere cargar a los rusos, y los rusos son unos opresores y el polaco y Polonia son los que se van a liberar, esto no puede ser. Y entonces Verne, pues a pesar suyo, tuvo que cambiar este juego, y entonces puso a Nemo como un hindú y los ingleses como los opresores. Claro, esto no, para Hetzel no tenía ningún problema comercial, porque no dejaría de vender libros, porque en la India pues el francés era desconocido, y Hetzel, como buen francés, consideraba a los ingleses pues los habitantes de la pérfida Albión, y tampoco también tenía una cierta animadversión hacia ellos, o sea, y seguramente no tenía los intereses económicos que tenía con los rusos, ¿no? Aquí un poco os he presentado un poco a la nacionalidad y la apariencia, digamos, del comportamiento de Nemo, pero Nemo, a través de la novela, se nos presenta también como un hombre culto, como un hombre con mucho interés por el conocimiento, con mucho interés por la ciencia, por la técnica, pero también por la filosofía, por la historia, y un gran amante, como Verne, de la libertad. Ayer ya comentaba pues que Nemo es como una especie es un misántropo, o sea, se aleja de la humanidad, pero al mismo tiempo es como un espíritu ácrata, ácrata en el sentido de conseguir la máxima libertad en la expresión humana, ¿no? Y además, como Verne, es un enamorado del mar, ¿eh? De hecho, él decide exiliarse, Nemo decide exiliarse en el Nautilus, en el mar, en las inmensidades oceánicas, y acabará muriendo en el mar, ¿no? en la isla misteriosa. Y esto pues ha hecho pensar a muchos vernólogos que Nemo sería como una especie de transposición como un alter ego de Verne, ¿no? Porque ayer ya lo decía, Verne exteriormente era una persona conservadora, pero tenía estos ramalazos, por decirlo de alguna manera, estas cosas ocultas que de acracia, de ser apasionado por la naturaleza, por el mar, por la música, etcétera, que lo plasma muy bien en Nemo. Nemo, en sus soledades, toca el órgano en el Nautilus, o sea, es otro enamorado de la música, como Verne, ¿no? Aquí os he presentado es la imagen típica del Nautilus, este submarino fantástico. Ahora lo veremos un poco por dentro. Y como decía ayer, pues Nemo no anticipa nada, porque en esta época, cuando escribe esta novela, que es en 1868-69, cuando lo está escribiendo, sale publicada antes en español que en francés, ya también lo comenté, por cuestiones de la guerra franco-prusiana. Y pues esta nave es algo que está ocurriendo en aquel momento. Se están haciendo prototipos aquí mismo, en Cartagena, en San Peral, en Barcelona, en Narcís Monturiol, o en Francia, o en Italia. En muchos sitios se están probando prototipos de sumergibles, de submarinos. O sea, que no inventa nada. Lo que pasa que él construye una nave pues extraordinariamente maravillosa y magnífica, como veremos ahora. Aquí os he puesto otra imagen. Este es Aronnax.
que es digamos, el que nos explica la historia de las 20.000 leguas de viaje submarino. Esta imagen que tenéis aquí es una imagen que la podéis encontrar también, me parece que está ahí en la exposición. Es una imagen de Aronnax que el ilustrador, que es Philippot, la toma de un retrato de Verne. O sea, es muy parecido. O sea, aquí hay un juego. Si decíamos que antes que Jules Verne se proyectaba en Nemo, también se proyecta en Aronnax, ¿no? Y el dibujante que ha leído el texto, pues lo toma al mismo Verne como modelo del gráfico del personaje de Aronnax, ¿no? ¿Quién es Aronnax? Aronnax es un naturalista que resulta que se ha embarcado en una nave, en un buque de guerra americano que va a la caza de ese monstruo que hunde los barcos, que cuando él embarca no sabe que es el Nautilus. Nosotros ya lo sabemos porque ya lo he explicado antes. Va a la caza de ese monstruo, ¿no? Y entonces, como creen que es un monstruo, necesitan un naturalista bueno. Y resulta que Aronnax está haciendo una expedición por el norte de Estados Unidos y lo fichan para que se enrole en el buque que ha de perseguir, buscar, cazar a este monstruo como naturalista. O sea, es un naturalista francés, es una persona que es un gran conocedor de los fondos marinos. De hecho, es autor de un libro que lleva el título Los misterios de las profundidades marinas. Conoce muy bien la fauna, conoce muy bien todos los aspectos oceanográficos. Es, por decirlo de alguna manera, en Aronnax encarna el conocimiento oceanográfico científico del momento, de aquella época de mediados del siglo XIX. Verne lo utiliza, ¿no? Y además lo pinta como una persona pues extremadamente interesada en la ciencia, en el conocimiento. Y si bien hemos dicho que Nemo es un misántropo, Aronnax es un filántropo, es todo lo contrario, ¿no? Es este juego de contrastes, ¿no? ¿Por qué llega? Porque la historia de Aronnax nos la explica desde el Nautilus. ¿Por qué llega al Nautilus, Aronnax? Bueno, pues porque al final esa nave que va a la caza del monstruo, que es el Nautilus, lo halla, ¿eh? Y hay una refriega entre ellos y evidentemente el capitán Nemo, como se siente agredido por este buque, decide hundirlo y lo hunde, ¿eh? Con el Nautilus. El Nautilus tiene una espuela en la proa que corta en una sección perfecta al buque que lo ataca y lo acaba hundiendo, ¿no? Él, Aronnax, pues es expulsado del barco, cae al mar, pero no cae solo, cae con dos amigos más, bueno, dos compañeros más, que son dos personajes más. El de la izquierda es Conseil, que es el criado de Aronnax, que es el que pone las notas de humor un poco a la novela, como vimos ayer con Passepartout, el criado de Phileas Fogg en La Vuelta al Mundo en 80 días. Y a la derecha este es Ned Land, que es un arponero, porque también habían enrolado un arponero, porque si se trataba de encontrar un monstruo, pues se lo tenía que arponear y eliminar con el arpón. Claro, estamos en el siglo XIX, ¿no? Estos dos personajes acompañarán a Aronnax y a Nemo y serán los que nos explicarán toda la trama del Nautilus y de las 20.000 leguas de viaje submarino. Ned Land es un personaje primario, pero con sentido común muchas veces, porque todo esto de Nemo y de Aronnax y Conseil no dejan de ser como Quijotes, de alguna manera, ¿no? O sea, podemos hacer un símil. Y este señor es un señor pues que debería ser como el Sancho Panza, pero no es simpático como Sancho Panza, sino que a veces al lector le resulta antipático porque él solo tiene una idea: huir. En cambio, Aronnax experimenta, o sea, porque estos tres cuando caen al mar, no avanzó acontecimientos, estos tres cuando acaban al mar
entran en el Nautilus porque Nemo se compadece de ellos y los toma como náufragos, pero al mismo tiempo como prisioneros. Entonces Ned Land solo quiere que huir. Es como una especie de obsesión, ¿no? Y la contraposición es Aronnax, que le ocurre algo como un síndrome de Estocolmo, ¿no? Está secuestrado, pero está conociendo tantas cosas, está teniendo oportunidad de acceder a tantos conocimientos que la humanidad hasta ahora no ha tenido a través del viaje con el Nautilus, pues que tiene este síndrome de Estocolmo, ¿no? El Nautilus es una pieza tecnológica importantísima, se mueve a través de la electricidad. Aquí os he puesto un poco las baterías, explica Verne, como decía ayer, sus artilugios. Llega un momento en el cual ya no va más allá y lo que os decía ayer también, que hoy en día si quisiéramos construir un prototipo de esto, sí lo podríamos construir, pero no funcionaría porque no sabríamos, no tenemos detalles de las partes íntimas de los motores, etcétera, ¿no? Pero bueno, en la novela esto pues impresiona cuando hay estas gráficas, estos gráficos, estos grabados, y cuando explica pues cómo se mueve con la electricidad y cómo las baterías que utiliza son baterías que se utilizaban en aquel momento. No hay nada de extraordinario, ¿eh? Simplemente lo único que él lo magnifica, los grabados pues ayudan a las descripciones a hacerlas pues más creíbles y más extraordinarias, ¿no? El interior del Nautilus pues es un interior que cualquier persona que tenga sensibilidad artística o cultural o de conocimiento pues se encontraría muy bien, ¿no? Aquí os he puesto dos grabados en los cuales pues veis estos salones, ¿no? con pinturas. En el libro se describen pinturas de Rubens, de Tintoretto, de los grandes autores de toda la historia, ¿no? Pintores, y con objetos naturales nunca vistos por otros científicos. Claro, esto cuando Aronnax descubre estas estancias, pues queda alucinado, ¿no? Y entonces, pues claro, a partir de aquí, además, Nemo cuenta con una biblioteca que cifra en 12.000 volúmenes, se citan algunos, y esto es una biblioteca de todo tipo de conocimiento científico, pero también histórico, literario. Claro, una persona como Aronnax, con una gran sensibilidad por el conocimiento, por el arte y por la ciencia y por la cultura en general, pues no puede nada más que quedarse maravillado, ¿no? Además el Nautilus es una nave súper confortable, ¿eh? Una confortabilidad que Verne siempre pone en sus máquinas, ¿eh? Verne era un burgués y le gustaba vivir confortablemente, y sus personajes no viven nunca en situaciones precarias, ¿no? Pueden vivir circunstancialmente, pero acaban construyéndose unas casas muy confortables a estilo burgués, ¿no? Verne, Aronnax y Nemo pues acaban convirtiéndose en compañeros de viaje. Queda muy claro que uno es prisionero y el otro es el jefe, ¿no? De alguna manera, pero comparten conocimiento, comparten entusiasmos, y Nemo explica todo el funcionamiento del Nautilus, todo lo que él sabe del mar. Y el naturalista, que es Aronnax, pues queda alucinado y no queda saciado del conocimiento que le puede dar Nemo, porque quiere más, ¿no? Y esto hace que tenga un enfrentamiento constante a lo largo de toda la novela con Ned Land, que él no le interesa en absoluto ni los libros, ni los cuadros, ni nada. Yo lo que quiero es salir de esta cárcel y entonces hay siempre esta tensión, ¿no? El Nautilus, comandado por Nemo, que es una imagen también muy típica en la que vemos ante el timón del Nautilus, pues hace un viaje de circunnavegación por todo el mundo, ¿eh? Aquí os he puesto estas dos imágenes, son los dos mapas que aparecen en los grabados de la novela, y el viaje tiene una extensión de 20.000 leguas, por eso 20.000 leguas de viaje submarino, y transcurre
básicamente por el Atlántico, por el Pacífico, pero también por el Ártico y por el Polo Sur. Es muy interesante, pues, cómo va describiendo todas las rutas que van siguiendo, y cómo poco a poco Verne va explicándonos, pues, 50.000 historias del mar, desde todos los puntos de vista, desde los descubrimientos de las islas, de los continentes, de los océanos, de los estrechos, desde los mecanismos de funcionamiento físico, químico, biológico de los océanos, hasta de las mitologías, las historias, las leyendas, los usos y aplicaciones de todo lo que el mar puede producir para la humanidad. O sea, es un compendio de conocimiento total del mar de la época. O sea, si hay un tratado de oceanografía de tintes divulgativo de gran calado, es las 20.000 leguas de viaje submarino. Yo me imagino una persona con cultura que deseaba saber lo máximo del mar que se conocía en aquel momento, el conocimiento integral, pues leyendo 20.000 leguas de viaje submarino se lo pasaba bien, porque era una historia que es divertida y que es interesante, pero además pues tenía todo adquiría un bagaje cultural de primera dimensión. Los cautivos, por decirlo de alguna manera, Aronnax, Ned Land y Conseil, pues tienen la gran oportunidad de, a través de las vidrieras del Nautilus, como si estuvieran en una especie de acuario, de estas instalaciones que se prodigan actualmente, pues pueden visualizar el fondo marino. Imaginaros, no sé, muchos de nosotros hemos hecho snorkel, ¿no? Y es con aquellas gafas y ves el fondo y ya te emocionas muchas veces cuando ves pasar un pececillo o lo que sea. Pues imaginaros aquí durante toda la novela, pues los animales que pasan, las plantas, los lugares, los restos de naufragios, las orografías submarinas, las praderas de algas, etcétera, pues tienen esta oportunidad ellos. Pero además también tienen la oportunidad de, que esto para Aronnax es algo extraordinario, poder pasear por el fondo del mar. Y aquí, por ejemplo, Verne hace que los tripulantes del Nautilus puedan pasear con escafandras autónomas. Esto tampoco no es un invento de Verne. En aquel momento habían escafandras y habían precisamente mecanismos para que estas escafandras fueran autónomas. Por ejemplo, utiliza un sistema de aireación. Ahora sabemos que llevan las bombonas estas de aire comprimido, no sé cómo funcionan, pero en aquel tiempo pues él también idea unos sistemas que son como unas bombonas de aire comprimido para que se pueda respirar y se pueda caminar por el fondo del océano. Esto él no lo inventó porque precisamente 2 años antes, en la Exposición Universal de París de 1867, hubo unas pruebas en unas piscinas de la exposición donde se probaban estos mecanismos que había inventado un tal Cargolé, y que era un ingeniero y que resultaron con experiencias positivas, ¿no? Esto después se desarrolló, y los buzos actuales, pues un poco antes de los sistemas actuales, pues ya existían estos, ¿no? O sea que es otra cosa que Verne no inventó la escafandra, ya estaba inventada, lo único que él pues la magnifica y la pone así de esta manera. Fijaros qué gozada, ¿no? Poder pasear por ahí con esto. Yo cuando veo esta imagen siempre pienso, no sé, que yo comprendo perfectamente a Aronnax que no quiera abandonar el Nautilus, ¿no? Aunque sea un prisionero. Porque, claro, poder pasear por el fondo del mar de esta manera, ellos van armados con unos fusiles eléctricos y que les permite pues defenderse de las fieras submarinas o incluso cazar, para proveer al Nautilus de carne fresca o de habituallarlo, ¿no? Esta imagen también es muy típica de la iconografía verniana. Claro, en la novela pues
es divulgativa y tienen que aparecer algunas veces cosas que llamen la atención del lector. Por ejemplo, aquí os he puesto dos imágenes. En la izquierda es una ostra gigante que solamente conoce Nemo, ¿eh? Y después a la derecha hay como una especie de cangrejo grandioso, ¿no? que puede ser peligroso. Claro, todo esto al lector de aquella época le sorprendía, ¿no? Y ahora nosotros, por ejemplo, podemos decir, todo esto no existe, porque conocemos más cosas del fondo del mar, etcétera, aunque sí que es cierto que existen ostras grandiosas y animales de este tipo, pero en aquel tiempo, como no se conocía el fondo marino, porque lo que se conocía de la fauna del interior del mar era lo que se sacaba con las redes de pesca, etcétera, no se podía, hasta más tarde no se hicieron inmersiones para sondear el fondo, etcétera. Pero bueno, ya en algunas redes, en algunas pesquerías, pues ya se habían encontrado algunos ejemplares de animales muy extraños que se encontraban en zonas abismales, ¿no? Y bueno, son unos elementos que Verne utiliza pues para llamar la atención del lector, darle este tono fantástico que siempre está en sus novelas. Ya centrándonos en el Mediterráneo, y para no extendernos más porque hay el teatro, pues vamos a explicar un poco el capítulo del mar, ¿no? del mar Mediterráneo. Yo os he puesto para que tengáis una idea del mar Mediterráneo. Verne entra en el Mediterráneo con el Nautilus por el Mar Rojo. Claro, en aquel momento, en finales de los años 60 del siglo XIX, se estaba construyendo ya el canal de Suez. El Lesseps ya estaba a punto de acabarse, incluso se inauguró antes de que saliera el libro. Pero Verne, que cita, dice, cuando Aronnax y Nemo hablan, dicen, bueno, vamos a atravesar el Suez, ¿y cómo lo vamos a hacer? Si aún no está acabado el canal de Suez. Dice, no se preocupe, yo tengo un paso secreto que solo conozco yo. Y entonces hay una parte que es un túnel subterráneo, ficticio evidentemente, que es el Arabian Tunnel. Entonces atraviesan desde el Mar Rojo hasta el Mediterráneo por ese túnel, ¿no? que Nemo ha descubierto en sus viajes anteriores, ¿no? Llegan al Mediterráneo y entonces, lo que os decía al principio, el Mediterráneo, como el Nautilus ya ha sido descubierto, porque ya se sabe que no es una fiera, sino que es un buque, y hay una alerta mundial, pues el Mediterráneo, que es un mar pequeño, puede ser un lugar peligroso. Y entonces Nemo decide atravesarlo a toda velocidad, y en 48 horas pues se planta desde el este hasta el estrecho, ¿no? Y en este capítulo pues Verne aprovecha para hacer una descripción del mar Mediterráneo, todo lo que se conocía hasta el momento, y además también para explicar algunas él siempre que puede pues lleva los escenarios no solamente a los escenarios físicos del mar o del océano, sino también los escenarios humanos, etcétera, ¿no? Verne conocía el Mediterráneo, como dijimos ayer, ya había viajado con el Saint Michel III por todo el Mediterráneo. El hecho es, ya hemos hablado mucho de que estuvo aquí en Ceuta, en Málaga, en Sevilla, en Cádiz, pero también estuvo por el norte de África, el sur de Italia, el archipiélago griego, y todo esto él, que lo ha recogido en sus cuadernos de bitácora, pues le sirve para confeccionar este capítulo, ¿no? En el libro de 20.000 leguas de viaje submarino a veces puede ser un poco tedioso cuando explica las listas de animales y de seres vivos que pueblan los océanos, ¿no? Aquí os he puesto dos diapositivas porque él explica la biodiversidad del Mediterráneo y lo pinta como un mar riquísimo en especies, en biodiversidad, ¿no? Aquí hay dos imágenes, pero él cita cantidad enorme de peces que seguramente que muchos de ellos, vosotros que vivís en una ciudad pues marítima y que con tradición de mucho contacto en el mar y conocimiento de la fauna y de
y de la flora de los océanos y del mar, pues conoceréis muchas de estas especies, ¿no? Pero cita muchísimas especies que yo no conozco, ¿eh? Y esto es una parte de este capítulo que puede ser tedioso, pero tiene su punto gracioso porque a cada especie le da una aplicación, y normalmente culinaria. O sea que quizá a lo mejor alguno de estos pescados pues forma parte de las cartas de tapas de alguno de las instalaciones culinarias de aquí de Ceuta, porque estos días he tenido el gran placer de descubrir la cantidad de pescados que yo no conozco y que aquí en Ceuta se consumen muy habitualmente, ¿no? Y seguramente que alguno de ellos debe ser, porque a todos les da un uso casi todos culinario, ¿eh? Sí. Llegando a este punto, digamos, de dimensión humana, Nemo, hemos dicho que es una especie de libertario, de persona que está a favor de las causas de la libertad, ¿no? Y entonces él es como si dijéramos un sponsor, para entendernos, de muchas de estas causas, ¿no? Él está detrás de muchas rebeliones, de muchas acciones que transgreden los marcos legales del momento, para rebelarse para obtener la libertad, ¿no? En muchas de sus novelas aparecen, y en esta aparece también, en el Mediterráneo precisamente. En el momento en el que el Nautilus está pasando el Mediterráneo, las islas griegas, Creta, etcétera, están luchando contra el yugo turco, ¿eh? O sea, hay una guerra de liberación de Grecia, ¿no? En todo el siglo XIX pues se está haciendo una guerra de liberación de los griegos del yugo de los turcos, ¿no? Que los tienen oprimidos, ¿no? En el libro lo explica muy bien, ¿no? Y él sufraga estas guerras, ¿cómo? Pues con dinero, ¿eh? Para que compren armas, para que compren todo lo que sea necesario para que las sublevaciones tengan éxito. Evidentemente Verne proporciona a Nemo todos los recursos, porque es como navega por todos los fondos del mar, pues encuentra todos los tesoros que pueda encontrar, ¿no? Desde restos de naufragios de veleros españoles o ingleses que iban cargados de oro desde las colonias, hasta minas de metales preciosos, etcétera. Todo esto que en el fondo del mar no está al alcance de la comunidad mundial, pero para él sí, ¿no? Y entonces él tiene como una especie de reservorio de recursos que lo utiliza para sufragar estas guerras, ¿no? Y aquí esta imagen, por ejemplo, que se ve un coralero de Creta, que en realidad es un insurgente contra los turcos, que desciende hasta el Nautilus para recoger la cantidad de lingotes de oro que le van a permitir a él y a sus seguidores y a todo el grupo de insurgentes pues continuar comprando armas y continuar enfrentándose contra los turcos. Esto ya os digo que es una constante en muchas novelas, porque está este caso, pero después, por ejemplo, pues también hay casos como la lucha de los quebequeses contra los ingleses, o la lucha en una novela que se llama Familia sin nombre, o en La casa de vapor, donde los hindús luchan contra también el colonialismo inglés. O sea que en esta novela aparece, en el capítulo este del Mediterráneo, pues este caso, ¿no? De la liberación del archipiélago de los griegos, ¿no? Aprovecha Verne este viaje de 48 horas en el Mediterráneo para reivindicar el Mediterráneo como centro de la cultura universal, ¿no? Entonces estábamos hablando con David y lo comentábamos, ¿no? Que el Mediterráneo como crisol de culturas, etcétera. Y hay una apelación en la cual, aquí este grabado lo expresa, donde hay una enorme cantidad de barcos hundidos, van pasando y van viendo barcos, y claro, ¿por qué hay tantos barcos hundidos en el Mediterráneo, ¿no? Porque realmente ha habido un tránsito, y entonces pues él enumera, pues no sé, desde naves fenicias, naves romanas, griegas, hasta naves francesas o italianas o españolas del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX. O sea que el Mediterráneo es como una especie
desguace de naves de todas las épocas, pero que en realidad lo que está diciendo es que el Mediterráneo es, para alguna manera, la cuna de la cultura occidental, ¿no? De alguna manera lo va diciendo. Y ya para ir acabando, Verne, pues evidentemente va a abandonar el Mediterráneo por el estrecho. Y entonces es cuando hace una nueva alusión a Ceuta. O sea que además de Héctor Servadac y Sandorf, habla de Ceuta también. Habla muy de pasada, ¿no? Pero la tiene presente. O sea, ya incluso antes de venir, porque él está haciendo esta novela en el 69 y él viene aquí en el 78. O sea que antes de venir él ya conoce Ceuta, y no sería de extrañar que tuviera un interés específico, porque si vino en el 78 a Ceuta, vino casi expresamente, debería ser porque quería conocer esta ciudad, ¿no? Que él seguramente, cuando la cita aquí en el 20.000 leguas, es porque leyó algo. Esto es una cosa, es un tema para investigar. Leyó algo en sus abundantes lecturas y de libros y de revistas relativo a Ceuta, ¿no? Pues bueno, abandona el Mediterráneo el Nautilus por el estrecho, y aquí explica una cosa que no sé si actualmente algún oceanógrafo estará de acuerdo con él. Él dice que el Mediterráneo, como es un mar cerrado, pues que hay mucha evaporación, y entonces hace que las aguas del Atlántico haya una corriente superior que entra hacia el Mediterráneo por el estrecho, y que consecuentemente, para que haya una compensación, él lo dice solamente por cuestión de razón, pues hay una corriente submarina que va desde el Mediterráneo hacia el Atlántico para compensar esta entrada de aguas, ¿no? Para que esté el equilibrio. Esto es lo que él piensa. Entonces el Nautilus aprovecha esta corriente submarina que va hacia el Atlántico para poder salir del Mediterráneo a través del estrecho, por esta corriente, ¿no? Y claro, y cuando aquí os he puesto otro grabado para que veáis la amalgama de conocimientos que puede llevarnos Verne, ¿no? Porque dice Aronnax, dice, salimos inmediatamente por el estrecho, y cuando salimos del estrecho pude ver como si digamos de soslayo los restos del templo de Hércules. O sea, hace una ilusión mítica a las columnas de Hércules, ¿no? Los antiguos creían que el conocimiento mitológico, ¿no? de la puerta de Hércules, de las columnas de Hércules, y que había el templo, ¿no? Y el dibujante Filippo pues lo plasma en estas digamos restos arqueológicos, que sería el mítico templo de Hércules. Cabe decir que este templo era la puerta de entrada, y Verne lo sostiene, a un continente desaparecido que es la Atlántida, la Atlántida. Y entonces él dice, más adelante incluso tiene un capítulo dedicado exclusivamente a la Atlántida, y entonces explica él todos los mitos y todo lo que se sabe de la Atlántida, ¿no? Y él en la novela, a pesar de que es una persona que siempre quiere dar verosimilitud a sus obras, habla de la Atlántida como un posible continente desaparecido. Claro, pongámonos en la época. En la época el fondo marino casi no se conocía, y entonces, claro, había especulaciones, y había algunos marinos que consideraban que la Atlántida existía porque habían visto pues cosas extrañas, ¿no? O incluso algunos oceanógrafos del principio pues creían que habían algunas extensiones submarinas, etcétera, que antiguamente habían pertenecido a la Atlántida. O sea que Verne mezcla también eso, la ciencia, la tecnología, con la ficción, con la mitología, con la historia, con la realidad social, política y económica del momento. O sea, es todo lo que os decía al principio. Leer las 20.000 leguas de viaje submarino es un
un ejercicio de conocimiento integral múltiple muy interesante, incluso hasta ahora, ¿eh? Ya para acabar, me gustaría deciros que 20.000 leguas de viaje de submarino es una gran epopeya, una gran oda al mar, ¿eh? Los que amáis el mar y tenéis pasión por el mar, si leéis el libro, pues vais a quedar pues tan secuestrados estocolmicamente como Aronnax, ¿no? Porque es una maravilla, ¿no? Pero claro, lo tenemos que también que circunscribir en la época, ¿no? Verne está viviendo en una época donde la literatura romántica ya empieza a decaer, pero donde aún todavía sus novelas no dejan de ser odas o poemas románticos, ¿no? Y para de alguna manera concretar esto, os pongo estos dos grabados. En la izquierda está Nemo, cuando llegan al Polo Sur, porque no os lo he dicho, porque solo me he fijado en el Mediterráneo. Cuando llegan al Polo Sur, que cuando llegan, el Polo Sur hay un mar libre y hay unas montañas, y entonces Nemo asciende a una de estas montañas y contempla el horizonte, ¿no? Contempla la inmensidad de la naturaleza, ¿no? Contempla pues la grandiosidad de la creación, ¿no? De alguna manera, y se queda extasiado y absorbido por toda esta belleza, ¿no? Lo mismo que le ocurre al personaje de la derecha, que es el caminante de un pintor romántico por excelencia, que es David Gaspar Friedrich, con esta novela, con esta pintura, que es una icona del romanticismo. Si os ponéis en internet a Google, buscáis imágenes del romanticismo y lo primero que os sale es este cuadro, ¿no? Y entonces pues me gustaría, yo he puesto esta digamos comparación, porque realmente Verne es una persona que en sus novelas, y en esta concretamente, utiliza la ciencia, la técnica, todo aquello que puede de alguna manera medirse o calcularse con una cinta métrica y que se puede poner en unos parámetros cartesianos, pero al mismo tiempo en su redacción, en muchos aspectos de la novela, pues también es un escritor que exalta las pasiones y que exalta la belleza de la naturaleza, la grandiosidad de la naturaleza y la inmensidad de la naturaleza, y sobre todo el sentimiento y la pasión de la libertad, que queda excelentemente registrado en su gran personaje, que es Nemo. Pues nada, muchas gracias a todos por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta o algún comentario, pues nada, adelante. Y si no, nos vamos al teatro. Bueno, por ahí. Sí, dime. Detrás, sí. Sí. Bueno, a ver. Sí. Sí, sí, sí. Pero hay una tercera que viene a cuento, que es el tema, porque habéis hablado siempre de mar, ¿no? Y de tierra no. Y yo creo que Julio Verne también tiene unas teorías urbanísticas que no sé dónde están escritas, y viene a cuento eso por una lectura que hice de unas actas municipales en la que hay un concejal que habla de que Ceuta en el ensanche y no sé qué tal, tiene que seguir las teorías urbanísticas de Julio Verne. Vaya. ¿Y cuáles son? ¿Y dónde están? Y no sé, es una pregunta que Sí. Si se puede aclarar las tres. Sí, bueno, la primera, lo de viaje. Verne viajó muchísimo, y cuando escribe esta novela ya había viajado, Sí. Como Galdós, que escribe ahí Tatetuán y no ha pisado Ceuta en la vida ni nadie escribe aquí ese tema. Entonces esa primera tesis yo creo que ya sale. Sí. Porque no sé si es antes o después. Él escribe y viaja. O sea, por ejemplo, cuando escribe las 20.000 leguas de viaje submarino, una parte del texto lo está escribiendo a bordo del San Michel.
San Michel 2. Sí, y después hay novelas que son posteriores a sus viajes. Por ejemplo, Matías Sandorf la escribe en el 85 y él estuvo aquí en el 78. O sea que incluso antes de empezar a escribir ya había viajado, con su hermano, ya había ido a Nueva York y después de ahí sale una novela. O sea que era un gran viajante. Lo que pasa que hubo su primera biografía, que era su sobrina, pues ayer ya lo comentamos, explica que su padre lo regañó porque se escapaba en un barco y lo regañó de tal manera que le hizo prometer que no viajaría si no era en sueños, ¿no? En una imaginación. Y eso parece que se quedó. Y bueno, lo que pasa con los tópicos, que muchas veces se van alimentando hasta que se convierten en algo que parece que es verdad, y no, en este caso no. Después había la segunda, que era lo del alter ego, la situación freudiana, evidentemente. O sea, Verne proyecta mucho de su espíritu en Nemo, no cabe duda. O sea, Verne es una persona que tiene unas formas conservadoras, es una persona muy conservadora, se comporta como conservador, porque está en contra de todos los movimientos de la Comuna, por ejemplo, en el 1870. Él es partidario de que a todos los comuneros, todos los comunars los fusilen como perros, así lo dice en sus cartas. Pero en cambio en sus novelas aparecen muchos tintes así del socialismo utópico, de personajes ácratas. Hay una novela que se llama En Magallaní, que es los náufragos del Jonathan, que la divisa del protagonista, que se llama Catllar, es ni Dios ni patria, ni Dios ni patria, ni las tres cosas que dicen los anarquistas. Vaya, ahora no. Eso, ni Dios, ni patria, ni patrón. No me salía. Y lo repite, Y entonces, claro, yo cuando la leí por primera vez, la versión original, te quedas un poco escandalizado, ¿no? Porque dices, ostras, esto es Bakunin, ¿no? En el siglo XIX. O sea que... Y lo escribió un burgués, ¿no? Pero él lo escribía. Y claro, Nemo es una persona, pues, que es una transposición en gran medida, Entre Aronnax y Nemo está Verne, esa pasión por el mar, por la música, por la libertad, sobre todo, y un poco de misantropía que también tenía Verne, Y después la tercera cuestión, lo del urbanismo. Este dato de Ceuta sería importantísimo que si nos lo pudieras pasar, porque es una novedad, y nosotros, como exploramos todo lo que sea referente a Verne y el mundo hispánico, pues fantástico. Y este urbanismo, sí, porque es que Verne, él fue concejal en Amiens, precisamente en una lista de izquierdas, y hizo un discurso que se llamaba La ciudad ideal, donde él plantea cómo tendría que ser una ciudad ideal, ¿no? Y además tiene una novela que ayer la cité, que es los 500 millones de Labegún, donde dos protagonistas, por entendernos, uno que es bueno y otro que es malo, construyen dos ciudades, ¿no? Una es Franceville, que es la ciudad del progreso, etcétera, y otra es Stahlstadt, que es una ciudad del mal, ¿no? Y la del mal, pues la pinta horrible, pero la del bueno pone un modelo urbanístico racional, por entendernos de alguna manera, en donde describe cómo tienen que ser las casas, cómo tienen que ser las calles, cómo que tiene que ser la distribución del espacio, las normas higiénicas, los materiales que se tiene que construir, etcétera. O sea que es una novela que para seguramente que el que dijo esa frase, que en Ceuta se tendría que seguir el modelo de Verne, fue porque leyó seguramente los 500 millones de Labegún, seguro. Sería muy interesante saber quién lo dijo y cuándo lo dijo y dónde lo dijo, porque nos ayudaría mucho a contextualizar un poco más la idea de la visita y el conocimiento de Verne aquí en Ceuta, ¿no? Y en general esto es un dato importante, porque de Verne se ha trabajado tanto que ahora cuesta mucho encontrar cosas nuevas, y esto que acabas de decir tú es una novedad y para nosotros, Nico, fantástico. O sea que Verne también tiene unas ideas urbanísticas avanzadas, muy avanzadas. Son las ideas que, por ejemplo, en Barcelona está tomando
Ildefonso Cerdá, con el Sánchez de Barcelona, que es una especie de racionalización del espacio, ¿no? En esta época se está también haciendo las transformaciones en Madrid y en París, urbanísticas. Es un tema importante en esta época. Sí, sí. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Mm. Sí, 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 sí. Sí, esto es sí, 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 sí. Esto es un poco sí, sí, ahora lo estoy buscando, me pasa que la biblioteca, por ejemplo, ¿no? Y esto de aquí, sí, sí, que es verdad. No, los grabados se los hicieron diversos autores, diversos dibujantes de la época, buenos, y algunos de ellos tienen una inspiración de Doré muy grande, ¿eh? O sea, las ilustraciones de Doré son muy, muy parecidas, algunos de ellos. Ahí van cambiando con el tiempo, ya van evolucionando, pero en esta época, claro, 1869, ya, todavía los dibujantes tienen mucha influencia de este estilo, ¿no? De estas decoraciones que sí que podrían ser un poco anacrónicas, ¿no? Lo que pasa que aquí yo creo que lo que quiere resaltar el dibujante, y Verne quizá estuvo a favor, era el lujo, ¿no? de la confortabilidad, porque él lo que decía antes es una persona que es un burgués, no deja de ser un burgués, ¿no? Incluso cuando fijaros en cuando escribe La isla misteriosa, que los náufragos empiezan a construir una civilización, una casa para vivir, lo primero que hacen es construirse un ascensor, claro, para no tener que subir ni bajar por las escaleras, ¿no? O sea que es la idea esta de confortabilidad que queda muy bien reflejada aquí, el lujo ¿no? Isabelino, es muy bien dicho, ¿no? Con todo este recargo. Sí, sí, sí. Claro, 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 claro. Sí, 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 sí. Y tanto, sí, sí. Pero yo creo que es esto, es esta idea burguesa de la comodidad, de la confortabilidad, del lujo, los salones estos que tenemos en las casas que nos gusta cuando viene alguien, pues ahí está. Eso. Bueno, pues sí, dime. Sí, sí. La reflexión del Verne visual, ¿no? Sí. Como viste, yo creo que es uno de los escritores más cinematográficos que han existido, ¿no? Entonces, no sé, como conocéis tanto a Verne, a ver si sabes, él murió en 1905, ¿no? Sí. Él está cuando nace el cine, ¿no? En 1895. Sí, sí, sí. ¿Conocéis alguna opinión, alguna reflexión que hizo él sobre el cine, sobre si le entusiasmó o no? Porque había muchos autores que no le hizo gracia, otros sí. Sí, sí. Y él tan cinematográfico, Sí. fue sin saberlo. Sí, sí. Me hubiera gustado saber si hubiera hecho alguna reflexión sobre él. Hay una obra suya que es el Castillo de los Cárpatos, que es un poco anterior del cine incluso, en la cual aparece pues unos antecedentes del cine como una especie de holograma, de proyecciones, y después en otras novelas él siempre todas las innovaciones del tiempo las incorpora, ¿no? Y hay una historia corta que es la jornada de un periodista en el 2885, o sea, en el futuro, ¿no? En la cual pues el cine es una cosa habitual, o sea, que la incorpora rápidamente. Y por ejemplo, eso que decías de que Verne es muy cinematográfico, sí. Verne, además de escribir es muy también de teatro. En su vida ya hizo muchas obras de teatro de sus obras, y después se hicieron muchísimas versiones cinematográficas, incluso aún todavía se hacen, ¿no? Y hay una que es una de las primeras, que es el viaje a la luna de Méliès, de Georges Méliès, que es muy
y es muy pronto, inmediatamente después de la muerte de Verne. O sea que la relación entre cine y Verne es muy grande, muy intensa. Lo que pasa es que el invento del cine ya lo pilla un poco anciano, pero yo creo que si hubiera tenido una vida más larga, evidentemente hubiera escrito una novela con mucha cuestión cinematográfica, evidentemente. Sí, sí, sí. Vaya, elefantes y todo, sí, 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 sí. Sí, 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 que es cierto. Y caballos y, por ejemplo, cuando en la Vuelta al Mundo en 80 días, sí, sí, sale un elefante, caballos, se pegan tiros, hay un ataque de los indios, o sea que era espectacular. Estuvo 2 años en cartel. 2 años, y esto le proporcionó una cantidad de dinero, de recursos inmenso. Miguel Strogoff, imaginaros, Miguel Strogoff en el teatro, ¿no? También con caballos, con carretas, claro, es que eran espectáculos muy bien montados, con muchos autores, y Los hijos del Capitán Grant, todas estas novelas de aventuras llevadas al teatro, pues, y además en los teatros principales de París, en el Châtelet o en la Porte de Saint-Martin, que son dos teatros que todavía existen, y que todavía tienen una programación regular importante. Pues él estuvo allí, sí, sí, era una persona muy decidida y que no tenía ningún problema en transponer sus obras al teatro, y si el cine se hubiera desarrollado, pues hubiera sido, yo creo que incluso un partidario absoluto de llevar al cine sus obras. Sí, sí, sin lugar a dudas. Sí. Ah, no, sí. No, perdón. Ah, entonces no he dicho nada. Si lo vaya a grabar. Una pregunta. Has planteado todo y todo lo que has dicho son hombres. Sí. ¿Cuál es el papel de la mujer en todas las... Aquí en esta novela hay un feminismo ahí, aunque sea una pregunta capciosa, pero ¿cuántas mujeres saben y cómo aquí saben? En esta novela qué ninguna. papel y qué postura toman, ¿no? No sé, pregunto, ¿eh? Sí, sí, sí. No, en esta novela no será un animal más. No, en las más conocidas, ¿no? pocas, casi no salen mujeres. En estas no salen ninguna, ¿eh? Pero en las otras sí que ya empiezan a salir, a aparecer mujeres. Lo que pasa que aparecen un poco como con cazador, porque Hetzel le obliga de alguna manera que ponga personajes femeninos, porque eso de que salga la chica de la película es como ahora, ¿no? Siempre no ves una película que salgan solo hombres, tienes que ser la chica y que le pasen cosas, que se caiga por un barranco, que la vayan a rescatar, todas estas historias, ¿no? Pues al principio no habían mujeres en las obras más importantes, y las que hay son un poco, pues nada, como floreros, ¿no? Por entenderlo. Lo que pasa que después, en las obras que no son tan conocidas, hay personajes femeninos muy bien trabados y muy bien, o sea, cambiaría Verne, porque Verne no era un misógino. Estaba educado en una sociedad patriarcal, pero ¿cuántos hombres hay hoy que son también que tienen estos tics patriarcales, ¿no? Pues pero hay muchas mujeres en su obra, ¿eh? Por ejemplo, hace poco se leyó una tesis en la Universidad de Zaragoza dedicado especialmente a Verne y las mujeres, que tiene 900 páginas, ¿no? Y hay personajes, a los que queráis conocer, pues no sé, la aparición de las mujeres en alguna novela de Verne. Hay una novela que se llama El rayo verde, que la protagonista es una mujer.
y es una historia de amor, relacionada con un fenómeno astronómico, pero bueno, a ver, siempre cuando nos enamoramos miramos al cielo, las estrellas, todo nos parece, ¿no? Pues es una historia de amor potente, con tintes cómicos, también hay ciencia, pero hay crítica social, una crítica social, por ejemplo, al turismo, porque pasa en un sitio de playa a un turismo pues consumista, etcétera. Pues en el siglo XIX ya, Verne ya critica eso, pero es una historia de amor. O por ejemplo hay, yo qué sé, Mr. Brannigan, ¿no? Que es una mujer que se embarca a buscar a su esposo que ha desaparecido, ¿no? Es un amor profundo, ¿no? Hasta que lo encuentra, ¿no? O por ejemplo el papel de la madre, el amor de una madre hacia sus hijos en Familia sin nombre, en el conflicto esto que os decía de la rebelión del Quebec. O por ejemplo el testamento de un excéntrico, que es un viaje por los Estados Unidos a partir de un juego de la OCA, donde cada estado es como un fichero de un enorme tablero de la OCA, ¿no? Y donde hay dos protagonistas, las que ganan la partida son dos mujeres, una mujer bella, una mujer joven, inteligente, pero que tiene temores, pero que está acompañada por una amiga, Jovita Foley, me gusta este nombre, porque es una mujer activa, una mujer que está delante de cualquier obstáculo, lo supera. O sea, es una fiera, ¿no? Esta mujer, y es una personalidad femenina muy, muy, muy potente. O sea que Verne al principio no tiene personajes femeninos, y mucha gente que solo se ha quedado con las obras más importantes, pues claro, dice, Verne es un misógino, no aparecen las mujeres que aparecen, parecen que son tontas todas, las trata mal, y no. Y en cambio tiene unos personajes femeninos muy, muy potentes y historias de amor muy, muy interesantes. ¿Qué puedes decirnos de Verne, amante de la música? Verne, amante de la música, pues en sus obras hay muchas, muchas alusiones a la música. Él tuvo un amigo que era músico, muy, muy, muy amigo, Iñart, y él cuando componía sus obras de teatro y todo, componía combinar la música, o sea, hacían la música. Era un gran amante de Mozart, por ejemplo, y hay una novela que se llama La isla de Hélice, en la cual una gran parte importante de la novela está protagonizada por un cuarteto de músicos que también, pobres, están secuestrados en una isla de Hélice. Es una crítica a la ciencia y a la tecnología cuando ocupa su lado oscuro, pero los protagonistas son músicos. Y entonces es una novela en la cual pues se habla mucho de música, de los autores, de las composiciones, del cuarteto, cómo funciona, cómo tocan los instrumentos. Donde puede pone música, Verne. Además hay que añadir que Verne compuso música. Sí. Verne fue compositor de música. Se han descubierto piezas suyas. Hay investigadores músicos, hay un tenor mexicano que además colabora con nosotros, y también una soprano catalana, que han estado investigando en fondos, han descubierto esas partituras perdidas y las hacen conciertos de música de Verne. Si buscáis por internet lo encontráis fácilmente. Resulta muy curioso, desde luego. Sí, sí. Era una de sus pasiones, la música, desde siempre. Sí, claro, se tiene que ser músico para descubrir esa estructura musical de sus obras. Sí, sí, seguro que sí, porque, a ver, es muy difícil que un escritor no proyecte parte de su biografía